lo que voy a hacer es rebajar la intensidad de esta luz. Poco a poco veré cómo la luz se va adaptando. Otra manera voy a dejar la energía a 1, la escena quemada. Otra manera de rebajar la intensidad es trabajando con la distancia. La distancia es otro parámetro que me va a permitir moderar la luz. Veo que la distancia viene reflejada en esta línea que hay desde la luz hasta su final. Bien. Una de las cosas más graciosas de la luz de área es que sus sombras suelen ser bastante difusas. Voy a trabajar un poco la cámara. Voy a abrir el campo visual. Bien, aún así, la difusión de las sombras de área va a venir definida por este parámetro llamado samples. Tengo aquí un parámetro donde puedo activar o desactivar las sombras. No es muy recomendable desactivar las sombras. Si quito las sombras y pincho con el botón central en esta ventana, veo que el render se realiza más rápido, pero es mucho más irreal. Activaré siempre sombras para que el render, aunque tarde más, sea mucho más creíble. Bien, pues los samples, las muestras, me va a decir la calidad de la sombra. Por defecto tengo un sample de 1, el render se realiza muy rápido, pero la sombra no representa realmente el área de la luz. Por tanto, si yo subo, por ejemplo, a 4 samples, veré cómo el programa le va a costar más renderizar, pero la sombra aparece mucho más creíble. La sombra aparece, como vemos, como una sombra propiamente de área. Y esto es lo interesante y esto es lo divertido del programa, y es algo que ocurre también en la vida real. Y es que cuanto más grande es un emisor de luz, más difusas son sus sombras. Esto lo vamos a poder comprobar si trabajamos este parámetro llamado size, tamaño de la luz. Yo podré comprobar cómo si bajo el tamaño de la luz, la sombra será más perfilada. He bajado el tamaño de la luz y la sombra, que se está refrescando aquí, aparece más perfilada. Si en cambio subo este parámetro y por tanto, como podemos ver aquí, hago una luminaria cada vez más grande, la luz aparecerá más difusa. Esto es muy interesante porque es exactamente igual a cómo ocurre en la vida real. Las luminarias grandes, los objetos que rebotan luz grandes, producen sombras muy difusas. Los objetos pequeños producen sombras muy perfiladas. Por tanto, es muy interesante tener una sombra de área, tener una luz de área, para poder calcular sombras muy difusas que, sobre todo para interiorismo o para representación de objeto industrial, vienen muy bien. Vale. Cuando trabajamos una luz de spot, una luz de foco, como comentábamos antes, lo que va a hacer el programa es limitar, tenemos aquí, la zona en la que se emite luz. Por ejemplo, en este tipo de luz solo vamos a ver luz dentro de este cono emisor. Voy a quitar aquí estos samples para ver más rápido el render. Aquí. Lo que voy a hacer es tocar este parámetro en sombras. Tengo este parámetro que es el parámetro de reducir el cono de luz. Si reduzco ese cono, veré este cono reflejado en la pantalla y sobre todo, lo más interesante, lo veré reflejado en el render. Como podemos ver, esta luz de foco solo emite luz dentro del foco. Aparte, este foco, si nos fijamos, está compuesto realmente por dos zonas. Si nos acercamos, solo si nos acercamos, podemos ver que está compuesto realmente por dos zonas. Si separo este segundo potenciómetro o este segundo deslizable, veré que corresponde a una zona interior, dentro de la cual hay una zona de luz máxima.
Por tanto, esquemáticamente, podremos decir que dentro de este área hay una fuerza de luz máxima. Fuera de este área exterior hay una zona de luz mínima, por no decir cero. Y en la mezcla de los dos se produce una gradación de más a menos, hasta que aquí es igual a cero. Trabajar con un spot y no con una luz de área no nos impide usar sombras de área, porque en cualquier momento podemos trabajar con el soft size de las shadows, las sombras, y añadirle más samples. Soft size simula como si este foco fuera una luz de área. Ya sabemos que es conveniente de vez en cuando, cada cambio que hagamos, pinchar en esta ventana de preview con el botón central del ratón. Como vemos, tanto la luz de área como la luz de spot son tipos de luces muy idóneas para escenas de interior. Pero si lo que queremos es un exterior, si lo que queremos es hacer un render, digamos, a pie de calle, la opción más ideal es trabajar con un sol. El sol nos permite hacer un render bastante rápido, bastante sencillo y con unas sombras muy marcadas. Aparte, el sol siempre nos va a hacer unas sombras paralelas y no unas sombras cónicas, unas sombras concéntricas como nos haría el spot. El sol nos hace unas sombras paralelas que irán muy bien para hacer renders de exterior. Por último, tenemos el render de tipo EMI, que es para meter un relleno de luz si queremos hacer un cielo. De todas formas, ahora luego veremos que para hacer cielo lo ideal siempre será usar Ambient Occlusion. Vamos a volver a trabajar con un spot. Y ya hemos visto el parámetro energía, que nos sirve para trabajar la intensidad de la luz. Bien, pues la luz se puede tintar. Para tintar una luz, lo que tenemos que hacer es sencillamente pinchar en este cuadro de color y cambiar el color de la luz. Los objetos aparecen rojos, pero no porque haya cambiado su material, sino porque lo que he hecho es cambiar la luz, cambiar el color de la luz. Si lo cambio a azul, ahora los objetos pasarán a estar tintados de azul. Y si lo pinto de blanco, ¿vale? Con cualquier luz, como veíamos antes, en cualquier momento podemos desactivar las sombras, con lo cual el render será más rápido, pero también, insisto, será mucho más irreal. Por tanto, hablando de luces, siempre debemos activar las sombras para que el render, aunque tarde más, sea mucho más creíble. Un ejercicio muy interesante para comprobar la potencia de las luces de área suele ser simular la iluminación de un pequeño estudio, simplemente creando 3 luces de área. Acabo de eliminar la caja y lo que voy a hacer es crear un plano que usaré como suelo y que convertiré en un pequeño telón de estudio fotográfico.